Excelente, sin más preámbulos, damos inicio en esta tarde al concurso interno de discurso y ensayo titulado José Faustino Sánchez Carrión. Toda palabra dicha con verdad puede cambiar una historia. Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos al discurso interno de oratoria y ensayo crítico titulado José Faustino Sánchez Carrión, organizado por nuestra institución con motivo de las celebraciones por el mes de la patria y en homenaje al ilustre pensador y tribuno José Faustino Sánchez Carrión, padre del republicanismo peruano. Hoy, estudiantes del primero al quinto de secundaria demostrarán su talento, reflexión y compromiso con el Perú a través del discurso apasionado y ensayos sólidos. Agradecemos la presencia del jurado calificador, al señor director, docentes y especialmente a ustedes, estudiantes que con su palabra viva mantienen encendida la llama de la República. La juventud que piensa, habla y escribe es la esperanza más clara de una patria justa y libre. A continuación, invito al docente Roger Karim Serrano Malca, que nos va a traer las palabras del propósito de este evento. Aquí recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas tardes con todos. Un gusto estar presentes acá. Referente a ello, un concurso magnífico. Es el primer concurso que se organiza a nivel nacional. Y bueno, nuestra institución no puede ser ajena a eso. Referente a ello, las áreas de ciencias sociales, DPCC y comunicación nos han organizado para realizar este evento, que este concurso tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico, fortalecer la expresión oral y escrita y rendir homenaje al legado republicano de José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el solitario de Sayán, quien dedicó su vida a la construcción de un Perú libre, justo y democrático. En esta ocasión, nuestros estudiantes de los dos ciclos, 6 y 7º ciclo, participarán en dos categorías fundamentales. Categoría A, que corresponde al sexto ciclo, primero y segundo de secundaria, quienes estarán a cargo del discurso argumentativo, donde los participantes expresan con convicción y fundamento su visión sobre la ciudadanía, la democracia y los retos del país. Por otro lado, tendremos a la categoría B, que es ensayo crítico, que nos representan y participan los estudiantes del 7º ciclo, que corresponde tercer, cuarto y quinto de secundaria, el cual se analiza desde una perspectiva reflexiva y crítica las raíces republicanas de los problemas sociales actuales, articulando el pasado y presente con una mirada transformadora. Esta actividad busca que nuestros estudiantes no solo se formen como buenos oradores o escritores, sino como jóvenes ciudadanos capaces de interpretar la historia, cuestionar la realidad y proponer caminos hacia un país digno, libre y más humano. Para ello también es importante recalcar o que ustedes conozcan los criterios que se van a tener en cuenta en este evento. Básicamente, en este concurso tendremos 6 criterios que se van a tener en cuenta para la presentación oral y también nuestro jurado tener en cuenta para la presentación escrita. Se va a tener en cuenta como criterio número 1 la adecuación, tanto en discurso y ensayo, cohesión y coherencia, creatividad, juicio crítico, el mensaje que van a dar cada uno de nuestros estudiantes y los recursos expresivos. Básicamente en ello se van a sumar en distintos puntajes que a continuación el jurado nos va a reconocer
Y muchas gracias. Fuerte los aplausos. Así como todo concurso tiene su jurado, me complace en esta tarde presentar al primer jurado calificador, la docente de comunicación Arista Tejada Luz Mercedes, a quien recibimos con fuertes aplausos. Como segundo jurado calificador se encuentra el docente y coordinador de letras, Alba Saboya Walter. Le brindamos fuertes aplausos. Como tercer jurado calificador está el docente de inglés, Rojas Hal Omar. Le brindamos fuertes y calurosos aplausos. Que cada voz que hoy se alce sea el eco de un Perú que quiere justicia, memoria y esperanza. Continuamos y empezamos con este concurso. Empezamos con la categoría B de ensayo y tenemos al estudiante Daza Alba Boite Adrián del quinto de secundaria. Su seudónimo es Bistec. Para animarlo, lo recibimos con fuertes aplausos. Aplausos para el estudiante Boite. Probando los tres. Oli. El Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. Muy buenas tardes, compañeros, querido jurado calificador y docentes. En esta bella tarde mi persona va a exponer sobre un tema de gran importancia y de gran impacto dentro de nuestra sociedad. Y más del todo que en este mes es el mes de la patria. Mi tema es la visión republicana de José Faustino Sánchez Carrión, pensamiento y legado político en la Constitución del Perú independiente. José Faustino Sánchez Carrión, también conocido como el solitario de Sayán, y vaya que no era solitario, sino que solamente era un seudónimo utilizado dentro de sus escritos. También es conocido como el tributo, es también conocido como un tributo. Dado ello, José Faustino Sánchez Carrión nació en 1787 en Huamachuco y murió a una corta edad de 38 años. Cerca de Lima, en Uribia, en 1825. Dado ello, a su corta edad podemos afirmar que cronológicamente fue corta, pero si la podemos ver desde un punto de vista más crítico, nos podemos dar cuenta que su vida fue muy fructífera, fue muy productiva y fue muy aprovechada por él. Durante estos años pudo lograr lo que cualquier persona no estaría dispuesta a hacer. José Faustino Sánchez Carrión logró una reformulación total del Estado peruano, dejando de lado el Estado de los virreyes a pasar a un Estado totalmente gobernado por nosotros. En este caso, mi ensayo defiende que el pensamiento republicano de José Faustino Sánchez Carrión defendía a los derechos personales de cada persona. También logró reformar la constitución política totalmente, estableciendo los tres poderes del Estado que conocemos hoy en día: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Tal es el caso que también se vio influenciado por diferentes escenarios. Tal es el caso que son el siglo de las luces, dado el siglo XVII y el siglo XVIII, impulsado por diferentes autores, como son John Locke, Montesquieu y Rousseau. Dado esto,
podemos encontrar diferentes temas, como por ejemplo la democracia. En este caso, a inicios del siglo XIX, en un Perú que ya se hacía recién independizado, en un Perú que estaba manchado por sangre, que estaba manchado por lucha y esfuerzo para lograr la independencia dado por el señor, por don José de San Martín en 1821. En este caso, el Perú tenía la necesidad y tenía la falencia de tener un sistema republicano que sea apto para sus ciudadanos, defendiendo la libertad y garantizando más que todo el orden dentro de él, para ver que sea totalmente funcional. En este caso, nació la función de José Faustino Sánchez Carrión. En este punto, dio sus ideales, dio sus puntos de vista y aplicó todo su conocimiento dentro de esto, sentando las bases de un republicanismo liberal. También implementó el imperio de la ley y la soberanía del pueblo. En este caso, los pensamientos de José Faustino Sánchez Carrión no surgieron de la nada, no surgieron del día de la mañana, sino que sus conocimientos fueron una recopilación de su gran dedicación a los estudios. Bien sabemos que José Faustino Sánchez Carrión inició sus estudios a los 15 años como sacerdote. Quiso iniciar como un sacerdote porque su familia estaba entregada completamente a la religión. En este caso se dio cuenta que a los 2 años de llevar su carrera como sacerdote, se dio cuenta que este no era para él, sino que lo que le involucraba era estar metido en la política y estar metido en los asuntos del pueblo. Dado es el caso que a los 2 años fue y ingresó al Gran Convictorio de San Carlos, donde en esos entonces estaba de gran rector el señor Toribio Rodríguez de Mendoza, y impulsaba los pensamientos ilustrados de la época. Luego, como recalcaba, José Faustino Sánchez Carrión era reconocido como el solitario de Sayaco, dado que utilizó este seudónimo para dar sus cartas desde Sayaco. Utilizó este seudónimo para dar cartas como críticas al gobierno del virrey. Pero, ¿cómo llegó José Faustino Sánchez Carrión al Urí, si estaba completamente establecido en Lima? Esto se dio gracias a que cuando terminó sus estudios en el Gran Convictorio de San Carlos, culminó, por así decirlo, de una gran manera, ya que antes de culminar sus estudios ya daba clases a algunos de los estudiantes, y esto lo ayudó, porque un gran grupo se nombró como abogado, y un gran grupo por así decirlo, lo nombró como abogado del pueblo, defendiendo los derechos de las personas. En este caso, escribía cartas, daba discursos y daba también anuncios a los estudiantes. Esto dado en el dominio del virrey Abascal. El virrey Abascal le decía a José, le decía que no continúe con sus conferencias, que no continúe con sus discursos, porque este afectaba al republicanismo de esa época. Luego, posteriormente, Joaquín de la Pezuela fue quien lo desterró de Lima y lo mandó a Sayán, ya que José fue consecuente con sus actos, porque lo que estaba haciendo él era lo correcto, sino que Joaquín de la Pezuela tenía el pensamiento de que si seguía con esto, lo iban a votar. Volviendo al caso, en sus escritos se evidencia su cohesión y también se demuestra la garantía que tiene con lo que quieren hacer. Nos explica que expresa la garantía de la libertad y evidencia de los poderes.
los principios montesquianos daba a conocer dentro de sus cartas, publicadas en la Abeja Republicana y en distintos escritos de la época. Tal es el caso que lo reconocen como el más lúcido expositor del republicanismo en el Perú, por Luis Alberto Sánchez. Cabe recalcar que durante estos escritos criticaba directamente a Monteagudo, quien era ministro de José de San Martín. Monteagudo, junto con José de San Martín, tenía la idea y tenían el pensamiento de que el Perú no podía valerse por sí mismo y no podía tomar decisiones independientes para administrar su régimen, ya que tenían el pensamiento de que éste tenía que ser gobernado por un virrey o por una autoridad española, a lo que José Faustino Sánchez Carrión criticaba directamente, que el Perú sí tenía la habilidad suficiente para enfrentar este gran tema. Tal es el caso que José Faustino Sánchez Carrión demostró esto. Pero ¿cómo lo demostró? Demostró que logró implementar su constitución política nueva, reformando todo lo antiguo en algo nuevo. Esto lo hizo y se demostró ya que en el Perú, en esos tiempos, cuando se dio la independencia, estaba manchado por diferentes secuelas, ya que los pobladores tenían las secuelas que habían vivido del virreinato, maltratos, opresiones y esclavismo. Por otra parte, el Perú era uno de los países con las tasas más altas de analfabetismo y no sabían cómo José Faustino Sánchez Carrión iba a implementar su nuevo sistema político ilustrado dentro de este país. Pero dado todo esto, sí lo logró. Pero ¿cómo lo logró y cómo se evidenció? Este gran trabajo se evidenció en su trabajo como redactor principal de la Constitución en 1823, donde estableció normas para garantizar los derechos individuales y la organización del Estado. Además, dejó de lado el pragmatismo político y apoyó al poder militar de Simón Bolívar. No era el caso que dejaron de lado el caudillismo y se podría decir que el Perú recién era una nación nueva, sino que José Faustino Sánchez Carrión hablaba que independencia no solamente tenía las características de ser libres o tenía las características de dejar la opresión de lado y comenzar a actuar liberalmente, sino que era dejar totalmente todo de lado, dejar todos los gobiernos que teníamos antiguamente y comenzar desde cero, comenzar por nosotros mismos y comenzar independientemente, lo cual demostró que sí pudimos hacer eso. Por todo ello, no resulta exagerar o no resulta mal afirmar que José Faustino Sánchez Carrión entregó su vida en su totalidad a la República. Sus planteamientos continuarán teniendo vigencia dentro de un país, ya que es un claro ejemplo de esfuerzo, dedicación y que es una persona que sí tuvo un fin y tuvo un propósito dentro de su nación. Lo demostró, se esforzó, no se quedó atrás y siguió dándolo todo adelante. La figura de José Faustino Sánchez Carrión representa uno de los pilares fundamentales del estudio y del pensamiento, dado que reflejó sus estudios dentro de todas las actividades que hizo dentro de la creación de la Constitución de 1823. Dado esto, impulsó con sus pensamientos del siglo de las luces, de los poderes del Estado, como son de Montesquieu, tal y como es la democracia de Rousseau y otros puntos más. Invito a ustedes a reflexionar y que ustedes también pueden seguir adelante, que el conocimiento no es limitado, el conocimiento es ilimitado y todas las personas tenemos un propósito en nuestra vida y el propósito de José Faustino Sánchez Carrión fue
hacer una constitución libre e independiente dentro de nuestro país. Muchas gracias, compañeros, jurado calificador. Esto fue todo por ahí. Excelente la participación del estudiante Daza Alba Boite Adrián. Continuamos con la siguiente categoría y tenemos al primer participante, que es el estudiante Pico Matugán Josué Alcides, del segundo grado, con su seudónimo Josué, a quien lo animamos con fuertes aplausos. Ahí está la banda de Josué, el listo de ustedes. Nos calmamos. Los estudiantes mantener el orden para que el estudiante Josué pueda participar de forma efectiva. Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes, jurado calificador. En esta tarde me presento ante ustedes como estudiante del segundo A. Mi discurso lleva por título La vida y obra de José Faustino Sánchez Carrión. Distinguidos presentes, hoy me encuentro aquí para reflexionar sobre la vida y legado de un hombre con cuya inteligencia, valentía y compromiso con la libertad dejaron una huella imborrable en la historia de nuestro Perú. ¿A quién me refiero? A José Faustino Sánchez Carrión, conocido con justicia como el Sol del Perú. Nacido en Huamachuco el 13 de febrero de 1787. Sánchez Carrión fue más que un intelectual, un verdadero luchador por la justicia, la educación, la independencia de nuestro país. Su pensamiento, sus acciones marcaron una época, sino que también siguen iluminando el camino de quienes soñamos un Perú más justo y democrático. Desde joven, una profunda pasión por el conocimiento, estudió en el Comité de San Carlos en Lima, donde destacó por su pensamiento crítico y su espíritu rebelde ante las injusticias. Pero su verdadera vocación era la libertad. En un tiempo donde la esclavitud y la opresión por el dominio español eran parte de la vida cotidiana, Sánchez Carrión se alzó como una voz firme que exigía una nueva república basada en la razón y el derecho. Su obra política fue inmensa, participó activamente en la independencia. Fue el redactor de la primera Constitución Política del Perú en 1823. Y también fue secretario del libertador Simón Bolívar, a quien apoyó en la consideración de la República. Pero más allá de los cargos, lo que más admiramos de Sánchez Carrión es su pensamiento. Él fue uno de los primeros en defender a la República como forma de gobierno frente a la monarquía y en exigir que el pueblo tuviera acceso a la educación y a los derechos fundamentales. En sus escritos, especialmente frente al seudónimo del Sol del Perú, defendió con fuerza el respeto de las leyes, la libertad y el pensamiento y la formación de ciudadanos responsables. Su visión era clara: el Perú no debía caer en manos de caudillos y reyes, sino que debía constituirse sobre las bases de la libertad, justicia y la educación. Lamentablemente, su vida fue breve. Falleció en 1825, con apenas 38 años, pero en ese corto tiempo hizo más que cualquier otro pudo hacer en toda su vida. Su legado vive en cada escuela que enseña libertad, en cada ciudadano que respeta las leyes, en cada joven que lucha por un mejor futuro. Por eso, al recordar a José Faustino Sánchez Carrión, no solo recordamos un héroe, recordamos un maestro, a un guía, a un peruano que amó profundamente a su tierra. Pues su vida es un llamado a no rendirnos, a pensar con claridad, a actuar con firmeza y nunca dejar de luchar por lo justo.
que su luz, la luz del Perú, sigue iluminando nuestros pasos hacia un país más libre, más sabio y más ciudadano. Muchas gracias. Ahí se tuvo la participación del estudiante Pico Mazucán Josué Alcides. La valentía no siempre lleva espada, a veces solo necesita una voz decidida. Continuamos con el estudiante Pesaque Córdoba, Daniela Fabiana, del segundo grado de secundaria, conocida como Daniela. La recibimos con fuertes aplausos también para animarla. Gobernar no es mandar, no es abusar, no es convertir el poder entablado de pasiones inferiores en instrumentos de venganza. Gobernar es educar, es ejemplizar y sobre todo es redimir. José Faustino Sánchez. Muy buenas tardes, director, subdirector, jurado, docentes y compañeros en general. Mi nombre es Daniela Fabiana Pesaque Córdoba. Y hoy he de hablar de un personaje muy importante e enigmático para nuestra historia. Hablamos de Solitario de Sayán. Se preguntarán quién fue. Pues fue un prócer e ideólogo político que cuestionaba la idoneidad de la monarquía de ese entonces. Quería crear del Perú un gobierno más apto, mejor, más libre, más simple, sin necesidad de gobernar, de oprimir a nosotros mismos, al pueblo que somos todos. Pero para ello, les he de empezar comentando quién realmente fue el Solitario de Sayán. Pues fue José Faustino Sánchez, quien con sus pensamientos ideológicos logró cambiar el mundo entero, ya que el Perú no es solo un espacio geográfico, somos parte esencial del mundo. Y gracias a nosotros tenemos varios países han sido apoyados, al igual que ellos a nosotros, tal como Argentina nos apoyó. Y José Faustino Sánchez fue un prócer e ideólogo político, quien cuestionaba la veracidad de la monarquía española, de aquella monarquía que, a pesar de haber sido exiliada de nuestro país, seguía en pie por San Martín, quien no creía en nosotros. A pesar de ayudar a liberarnos, no tenía fe en nosotros. Pensaba que no éramos aptos para gobernar. Quería que los españoles también gobernaran, a pesar de que sea indirectamente lo seguían haciendo. Llegando así a ser el principal ideólogo de la República, queriendo reformar nuestro país, dejando de lado las opresiones, la soberanía, queriendo que recordáramos a aquellos pueblos olvidados por nosotros mismos, aquellos pueblos reprimidos, manchados de sangre, de ignorancia, de años de olvido por nosotros mismos, por los peruanos que nos abandonamos en los abandonos. Y él no quería eso para nosotros. Él quería que fuéramos libres, pero no libres para odiarnos, libres para apoyarnos, libres sin opresiones, sin maldad. Quería que fuéramos libres, pero no solo de palabras, sino de pensamiento y obra. Su vida él la dedicó a los estudios, donde fue consagrado como un símbolo de integridad intelectual y compromiso con la libertad de nuestra patria. Tal vez ahorita no le dé mucha importancia,
Tal vez dentro de unos años tu nombre será olvidado, será dejado de lado, será tomado como una simple persona que existió. Pero gracias a las investigaciones de Pedro Schuller, nos hemos dado cuenta de cuán importante fue aquella persona, fue aquel prócer, que gracias a él somos libres, somos capaces de pensar por nosotros mismos, sin necesidad de restricciones. Pues él tuvo una huella y también tuvo papeles cruciales en nuestra independencia, abogando por la república, dejando de lado la monarquía, que siendo sincera, representaba opresión. Opresión, la opresión que queríamos evitar, que evitamos, que dejamos de lado, pero seguían que indirectamente, pero sin palabras, sino con acciones. Él defendió nuestra república y gracias a aquellas cartas que publicaba, logró que nosotros dejáramos de lado el pensamiento de tener una monarquía en vez de una república, donde defendió su idea de aquella república, mostrándonos cuán dañino podría ser para nosotros, los peruanos, los pobladores, los indígenas, y sobre todo, cómo la gente con dinero, con poder político, gozaría de aquello que nos pertenece a todos. También llegó a promover la libertad y el pensamiento crítico, queriendo que dejáramos que nosotros mismos podamos tomar nuestras propias decisiones políticas y económicas. Logró oponerse a proyectos monárquicos que representaban el centralismo de nuestro poder, aquel poder que iba a ser abandonado, que solo servía para aquellas personas políticas, aquellos políticos que solo servían para eso, que solo iban a tener dinero, pero nos iban a dejar de lado. Se opuso a aquellos proyectos, a los proyectos de la monarquía, especialmente durante el gobierno de San Martín y su ministro, Bernardo Montero, donde ellos no confiaban en nosotros. No confiaban. Creían que nosotros no podíamos ser capaces de gobernar nuestro propio país. Creían que alguien más, que no es de nuestra patria, que no es de nuestra sangre, gobernara, haciéndose pasar por uno de los nuestros. Así que, amigos míos, yo les he de invitar a reflexionar sobre la importancia del pensamiento crítico y la libertad, sin servidumbre, sin opresión y sin desigualdad. Y con estas palabras les he mostrado cuán importante fue aquel prócer, quien a través de su seudónimo, el solitario de Sayán, donde el apelativo solitario se debe a su carácter frío, reservado, donde prefería los estudios, las investigaciones, donde prefería apoyarnos, estar por nosotros, en vez de llevar una vida social activa. Y Sayán hace referencia al lugar donde residía, donde escribía aquellas cartas. José Faustino Sánchez, el solitario de Sayán, un precursor de la independencia, un político que dejó de lado todo lo que tenía por nosotros, dejando una gran y significativa huella en nuestro país. Aquella huella que estamos olvidando, aquella huella que dejamos de lado por escoger a personas ignorantes como políticos, aquella huella que estamos pisando por nuestras propias elecciones. Esa huella debemos levantarla. Debemos agradecerle, no simplemente con un concurso, sino de alma, con nuestras acciones, porque todos somos importantes, y al igual que con él, y al igual como él, que con una vida tan corta logró grandes hazañas, ¿por qué no hacemos lo mismo? Nosotros gozamos de más privilegios que las personas en esa época. Podemos hacer grandes cambios, no solamente de palabras, sino de acciones, empezando por cambiar los políticos que tenemos. La libertad es mi ídolo y lo es del pueblo. Muchas gracias.
tardes, querido jurado, queridos docentes, estudiantes y con todos los presentes. Mi nombre es Jesús Rivera Padilla. Soy estudiante del primer grado, sección B, de la institución educativa Toribio Rodríguez de Mendoza, Buenos Aires, Pongará, Amazonas. Hoy me complace hablar con ustedes sobre la campaña libertadora de 1824. Seguidamente les haré una pregunta. ¿Qué saben ustedes sobre la campaña libertadora de 1824 del Perú? La campaña libertadora fue liderada por Simón Bolívar y José de San Martín. Gracias a ellos somos libres, tenemos derecho, porque antes los hombres eran machistas, las mujeres solamente podían estar en casa, pero gracias que somos libres tenemos derecho a la higiene, derecho a la vida, derecho a la familia, derecho al amor, derecho a los estudios, etc. Seguidamente les haré quién estaba dirigido por las fuerzas realistas. 1. José de Serna, el virrey del Perú, jefe supremo del ejército real. 2. José de Canteral, general español que firmó la capitulación de Ayacucho. 3. Ramón María de Valdés, etc. Para culminar la lucha contra el dominio español, el presidente José Fernández de Tagle decidió invitar a Simón Bolívar porque ya los españoles estaban llevando 80% de nuestra plata y de oro y más o menos 20% nos sobraron. Al ver esto, Simón Bolívar decidió ayudarlos, apoyarlos en las dos batallas que eran en Junín y en Ayacucho. El 6 de agosto de 1824 se lideró la batalla de Junín, donde los dos vieron una batalla entre España y entre Simón Bolívar y José de San Martín, donde 5 países les ayudaron también. 1. Perú, Colombia, Venezuela, Argentina y Chile. Segunda, el 9 de diciembre de 1824 se dio la batalla de Ayacucho, en la Pampa de Quinoa, a más de 3.000 metros de altura. Ahora es un santuario donde es un centro turístico nacional. Se dieron la batalla y los españoles se permitieron 340 muertos, 80 heridos. Y mientras que el Perú solamente tenía 600 ayudantes, donde dieron todos, donde tenían un solo cañón, pero gracias a todos pudieron ganar. Y al ver esto, los españoles decidieron retirarse. Antes de eso, de retirarse, decidieron firmar un acuerdo, donde firmaron y se fueron. Al ver esto, los pobladores se alegraron y hicieron un obelisco, donde trataba de que era algo largo, que era hecho por los pueblos, que tenía 44 metros, que era en honor a los héroes, porque gracias a ellos somos libres. Seguidamente les haré un mensaje. Querido público presente, esta historia nos enseña que con esfuerzo, unión y esperanza podemos lograr grandes cosas, que nosotros somos el futuro de Perú y como aquellos podemos cambiar el mundo con nuestras ideas, nuestras dedicaciones y compromiso. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú y viva la independencia! Gracias. Excelente la participación del estudiante Jesús Rivera Padilla. No importa la edad cuando la verdad vive en tus palabras. Pedir al público estudiantil que guarden el orden para que los estudiantes que están
cuando puedan tener una participación tal y como la han ensayado, por favor. No es fácil estar aquí adelante, así que cooperemos, que ellos están dando lo mejor de sí en esta tarde. A continuación tenemos al estudiante Montalbán Segarra Leonardo Daniel, del segundo grado de nuestra institución educativa, a quien recibimos con fuertes aplausos. La libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Señores del jurado, compañeros, profesores, tengan ustedes un cordial saludo de mi parte. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre José Faustino Sánchez Carrión, alguien importante en nuestra independencia, que a través de su intelecto, su pasión por la justicia y su firme creencia en libertad, nos ayudó en la arquitectura institucional de nuestra joven república. José Faustino Sánchez Carrión nació el 13 de febrero de 1787 en Huamachuco, actual departamento de la Libertad. Fue testigo de los abusos del régimen colonial desde muy joven, lo que despertó en él un fuerte sentido de justicia. Estudió en el Real Convictorio de San Carlos, donde se formó en Derecho, Filosofía y Humanidades. Asimismo, Sánchez Carrión fue uno de los pocos intelectuales peruanos de su tiempo que comprendió que la independencia no debía ser solamente la ruptura con España, sino la transformación completa del sistema político, social y económico de nuestro país. Comprendió que la libertad sin instituciones era frágil y que la república debía construirse sobre leyes y principios éticos. Durante el periodo previo a la independencia, escribió incisivos artículos bajo el seudónimo El Solitario de Sayán. Desde esa trinchera literaria, denunció el autoritarismo, la corrupción y la esclavitud que nos hacían a nosotros como peruanos. Propuso, en cambio, una república basada en la justicia, la razón y los derechos humanos. Por lo que, en esos tiempos convulsos, cuando muchos sectores aún veían con simpatía la monarquía constitucional como forma de gobierno para el Perú, Sánchez Carrión defendió con claridad la necesidad de una república. Fue un visionario que entendía que la soberanía debía residir en el pueblo y no en un monarca extranjero. Su voz fue una de las más firmes y lúcidas durante los debates políticos de 1822 y 1823. La contribución más decisiva de Sánchez Carrión fue su papel como principal redactor de la primera constitución política del Perú en 1823. Esa constitución no solo fue una carta legal, sino un manifiesto político, un pacto social que sentaba las bases de una nación libre y democrática. En ella se estableció la separación de poderes, el respeto a los derechos individuales y la soberanía popular como fundamento del nuevo Estado. Más adelante fue nombrado ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores por el libertador Simón Bolívar. En esta función fue el cerebro político y diplomático detrás de las campañas de Junín y Ayacucho, que consolidaron la independencia del Perú y de toda América del Sur. Su gestión fue fundamental para organizar los recursos logísticos, asegurar alianzas estratégicas y mantener la estabilidad interna mientras las batallas se libraron. Según Jorge Basadre, Sánchez Carrión no se limitó a la política y a la guerra. También fue un ferviente defensor de la educación pública. Creía que sin educación no había ciudadanos libres, sino súbditos manipulables. Su visión anticipó los principios modernos de la educación cívica, orientada a formar individuos con pensamiento crítico y compromiso social. Además, fue un crítico acérrimo de la esclavitud y de toda forma de opresión. En su escrito, abogó por la inclusión de los indígenas, afrodescendientes y mestizos como ciudadanos plenos. Luchó contra la discriminación en una época en la que hacerla era un acto de subversión. Lamentablemente, José Faustino Sánchez Carrión falleció el 2 de junio de 1825 en Uribe, tras contraer una enfermedad en uno de sus tantos viajes que hizo por la patria. Tenía apenas 38 años, pero en ese corto lapso de tiempo logró lo que muchos les gustaría tener en su vida: encender una llama de libertad que aún nos ilumina. Por ello, hoy cuando enfrentamos desafíos como la corrupción, la desigualdad, el debilitamiento de nuestras instituciones y la amenaza de nuestros valores democráticos, volver a José Faustino Sánchez Carrión es más que una evocación histórica, es un llamado urgente a recuperar la esencia de la República. Por último, que este discurso no sea solo un homenaje, sino un compromiso,
que su vida nos inspira a ser ciudadanos activos, éticos y valientes. Que nunca olvidemos que la libertad no es un regalo, sino una conquista diaria. Por siempre y para siempre, honor y gloria eterna a José Faustino Sánchez Carrión. ¡Viva la República del Perú! ¡Viva el Perú libre, justo y soberano! Muchas gracias. Se tuvo la participación del estudiante Montalbán Segarra Leonardo Daniel con su seudónimo Leo. En cada palabra bien dicha hay un acto de coraje y un compromiso con el país. Vamos a continuar con la estudiante Lumba Herrera Jessica Mireya, del segundo grado de nuestra institución educativa. Su seudónimo es Jessie. La recibimos con fuertes aplausos para animarla. Compatriotas, al calor de la libertad que con tanto sacrificio hemos forjado, levanto mi voz, no para el aplauso, sino para la razón, no para la imposición, sino para la construcción de una república digna y justa. Muy buenas tardes a todos los presentes. Soy la estudiante Jessica Mireya Lumba Herrera de la institución educativa Toribio Rodríguez de Mendoza y con gran honor represento al segundo grado A. Es un verdadero privilegio dirigirme hoy ante ustedes en este día tan especial donde deseo conmemorar a un célebre personaje de nuestra historia nacional, José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el Solitario de Sayán. Una mente brillante y un espíritu firme que sembró las bases de nuestra República Peruana. En este sentido, hoy quiero invitarles a reflexionar sobre esta figura que fue clave en la historia de nuestro país. Cabe resaltar que más allá de los libros de historia y de los retratos oficiales, Sánchez Carrión fue un pensador y visionario que entendió, incluso en los primeros días de la República, que la libertad sin educación, sin instituciones sólidas y sin ciudadanos comprometidos estaba condenada al fracaso. Es vital que continúe con esta reflexión, expresando que un Perú que aún lucha por fortalecer su democracia, por cerrar brechas sociales y por combatir la desinformación. La obra y el pensamiento de Sánchez Carrión cobran nueva vida. Fue él quien impulsó la idea de una república con leyes, no con caudillos. Una república donde el conocimiento, la razón y la educación sean el verdadero poder. Hablar de José Faustino Sánchez Carrión hoy no solo es recordar a un prócer, sino preguntarnos: ¿estamos cumpliendo el sueño republicano que él ayudó a construir? ¿Estamos educando ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con su país, como él soñó? Estas preguntas nos acompañarán mientras recorre su legado político. José Faustino Sánchez Carrión nació en Huamachuco en 1787, en una época en que el Perú todavía vivía bajo el dominio colonial español. Desde joven demostró una profunda vocación por el estudio y el pensamiento crítico.
formación para encerrarse en la comodidad del conocimiento, sino para poner al servicio de la libertad y del pueblo. Uno de sus aportes más relevantes fue la promoción del modelo republicano y representativo, inspirado en el pensamiento liberal, pero adaptado a nuestra realidad peruana. En un tiempo en que muchos peruanos no sabían ni leer ni escribir, él insistía en que sin participación ciudadana real no habría democracia verdadera. Aquí es donde debemos mirar con atención la realidad de hoy. ¿Acaso no vivimos en un país donde las instituciones siguen debilitadas por intereses personales? Sánchez Carrión sostenía que mientras los peruanos no pensaran con libertad, no conocieran sus deberes y responsabilidades, seguirán siendo esclavos de nuevas formas de opresión, la ignorancia, la manipulación y el conformismo. Por eso, su legado debe ser rescatado de las escuelas, los espacios públicos y nuestras conversaciones cotidianas. Él representa esa parte de nuestra historia que no buscó gloria personal, sino construir un país con justicia, orden y progreso. Ese ideal de gobernar con justicia y no con autoritarismo debe seguir siendo el horizonte que nos inspire como ciudadanos. Su pensamiento no pertenece al pasado, sino al futuro. Porque mientras exista desigualdad, mientras la corrupción acabe con nuestras instituciones y mientras la indiferencia pesa al deber, el sueño republicano de Sánchez Carrión seguirá inconcluso. Por eso, su legado nos exige actuar, porque como él lo entendió desde el principio, sin educación no hay libertad duradera, y sin ciudadanos conscientes no hay democracia que resista al tiempo. Como estudiante boliviana, me siento profundamente comprometida con ese legado. Siento el deber de no quedarme como una simple espectadora, sino de asumir el reto de ser parte del cambio, de prepararme con valores, conocimiento y vocación de servicio para construir un mejor país. Que el ejemplo de José Faustino Sánchez Carrión nos inspire a dejar de ser espectadores y nos convierte en verdaderos protagonistas del Perú que soñamos. Un Perú más justo, más informado, más participativo y más humano. Gracias. Excelente la participación de Luz Herrera, Jessica Mireya. Tu voz, Jessica, puede ser la chispa que despierta conciencias dormidas. Ahora sí se viene con fuerza el estudiante Leilani Belén Becerra Malaver, a quien una vez más la recibimos con Buenas tardes, señores miembros del jurado, estimados directivos, queridos compañeros y compañeras.
Mi nombre es Deilani Belén Becerra Maraver, estudiante de la institución educativa Toribio Rodríguez de Mendoza. Hoy me siento muy feliz de poder estar aquí y compartir con todos ustedes sobre unas palabras conmemorativas sobre un personaje que merece ser recordado con mucha admiración. José Faustino Sánchez Carrión, el hombre que luchó por su inteligencia. Vivimos en un tiempo donde muchas personas hablan de justicia, libertad y democracia. Sin embargo, aún seguimos viendo desigualdad, corrupción y falta de oportunidades. Como estudiante del primer grado de secundaria, me pregunto muchas veces, ¿cómo podemos construir un Perú más justo? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro país? Para responder esas preguntas, es necesario mirar hacia el pasado y aprender de aquellos personajes que lograron grandes cosas, no con poder, sino con inteligencia, esfuerzo y amor a su patria. Por eso, hoy quiero hablarles de José Faustino Sánchez Carrión, un peruano ejemplar que luchó contra sus ideas y dejó una huella imborrable en la historia del Perú. En este discurso quiero contarles acerca de su vida y su obra, porque estoy convencida de que conocer personas como él nos ayuda a reflexionar sobre la realidad actual que estamos viviendo y nos inspira a ser ciudadanos más justos y responsables. Conozcamos primero su vida. José Faustino Sánchez Carrión nació el 13 de febrero de 1787 en Huamachuco, en el departamento de La Libertad, y fue bautizado 3 días después. Fue el quinto de 6 hijos del matrimonio de don Agustín Sánchez Carrión y doña Teresa Rodríguez Ledesma, pero solo él y su hermana sobrevivieron. Su madre falleció cuando él apenas tenía 7 años, lo cual marcó profundamente su infancia. Desde pequeño mostró ser muy estudioso y inteligente. A los 15 años fue enviado al seminario de San Carlos y San Marcelo en Trujillo. Pero luego se dio cuenta que su verdadera vocación estaba en el estudio de la filosofía, el derecho y la política. Por eso, en 1804, se trasladó a Lima y continuó su educación en el Convictorio de San Carlos, una de las instituciones más importantes del virreinato. Allí destacó por su pensamiento crítico y por su firmeza ante las injusticias. Al ver el sufrimiento del pueblo peruano bajo el dominio español, decidió actuar. No actuó con violencia, sino actuó con palabras. Comenzó a escribir artículos, cartas y folletos en los que defendía la libertad, la igualdad y la independencia del Perú. Muchos de sus textos los firmaba con el seudónimo El Solitario de Sayán, nombre con el que aún me ha recordado. Como bien señala el historiador Jorge Basadre, en su obra Historia de la República del Perú, Sánchez Carrión no solo fue un gran pensador, sino también un hombre de acción, cuya palabra escrita tenía la fuerza de una espada. Él creía que la libertad debía construirse con educación y valores, y eso lo convirtió en una de las voces más firmes del proceso. Ahora hablemos sobre su obra. Sánchez Carrión no solo escribía, también participó activamente en la vida política del país. Fue elegido representante en el primer Congreso Constituyente del Perú, donde colaboró
y la igualdad para todos los peruanos. Gracias a su inteligencia y firmeza de carácter, fue nombrado ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, y desde ese cargo colaboró estrechamente con Simón Bolívar para organizar el nuevo Estado peruano. Aunque no participó en los campos de batalla, su trabajo fue clave para lograr la independencia, el orden y la unidad nacional. También escribió sobre el Perú que soñaba. En sus textos no solo hablaba de libertad, sino de la necesidad de formar ciudadanos responsables, con valores, educados y comprometidos con el bien común. Eso me hace pensar en lo importante que es hoy la educación para los jóvenes como yo, que deseamos ver un país distinto. Por eso, si realmente queremos un Perú más justo, es más importante que debemos empezar por prepararnos bien, no solo para lograr nuestras metas personales, sino también para aportar el desarrollo de nuestra nación. Sánchez Carrión nos demostró que las ideas pueden ser tan poderosas como cualquier arma. Así como él usó la escritura para defender lo justo, nosotros también podemos usar el conocimiento que adquirimos para hacer el bien y transformar nuestro entorno. El historiador Natalio Sánchez dice que José Faustino Sánchez Carrión fue uno de los peruanos más importantes en su tiempo, porque ayudó a crear las bases del Perú libre y siempre creyó que la educación y los valores eran la clave para cambiar el país. Su ejemplo también nos recuerda que no se necesita tener riquezas ni poder para hacer algo grande por el país. Lo que realmente importa, se necesita, es compromiso, valores y amor por el Perú. Hoy entiendo que José Faustino Sánchez Carrión no solo pertenece a la historia, sino pertenece a nuestro presente. Él actuó con firmeza, con valores y con una visión de futuro. Y aunque seamos estudiantes, eso no significa que no podamos empezar a marcar la diferencia. Desde nuestras aulas, desde nuestras opiniones, desde nuestro propio ejemplo. Lo que realmente importa es el deseo y el compromiso de construir un Perú mejor, como él lo soñó y trabajó para lograrlo. Que su ejemplo no se quede solamente en nuestras palabras, sino que se vea reflejado en nuestras acciones como estudiantes y ciudadanos que somos. Gracias por permitirme compartir este mensaje. Gracias. Excelente la participación de Leilani. El alma patriota no necesita años, solo pasión, razón y corazón. Ahora continuamos con la categoría B y tenemos al estudiante Guevara Irigoyen José Desiderio con su seudónimo Jos, a quien recibimos con fuertes aplausos. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. ¿Sí? Bien. El conocimiento es poder. Francis Bacon. Buenas tardes, estudiantes, distinguidos profesores, apreciado director y jurado calificador, y todos los presentes en esta jornada de discurso,
y más que de discurso, una jornada de reflexión, porque hoy esta jornada nos invita a ver nuestro pasado, a conocerlo, para iluminar nuestro presente y proyectarnos hacia un futuro mejor. Permítame iniciar esta jornada con los versos del inmortal Calderón de la Barca, unos versos que al ver nuestra historia recobran y tienen un sentido muy vital para nosotros. Y así decía: yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pero amigos, si nosotros nos podemos a pensar, los sueños de la libertad, esos no fueron meras ilusiones fugaces, que solo se quedaron en sueños, en ilusiones, ni menos fantasías. ¿Saben por qué? No fueron sueños porque estaban alimentados por la razón. ¿La razón de quién? De un gran ilustre, José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. Qué título para más elocuente y a la vez qué paradoja, porque si ustedes se ponen a pensar, él en lo absoluto fue solitario. Él ayudó a formar un nuevo gobierno para nosotros. Él apoyó a millones de peruanos que, como nosotros hoy, querían y anhelaban una nación verdaderamente libre y justa. En aquellos tiempos de sombras, de dogmas impuestos, de la monarquía, nosotros, la represión, todo, hubo una persona que se alzó como un gigante, como un titán, él, José Faustino Sánchez Carrión. Y ustedes dirán, ¿qué nos trajo? Nos trajo la razón. Sí, la razón, como algo fundamental para acabar con la ignorancia, porque si ustedes se ponen a pensar, eran tan ignorantes esas personas que no buscaban una revolución, se quedaban ahí, no hacían nada para que nosotros seamos libres de la monarquía en ese caso. Sánchez Carrión confía en nosotros, confía en nuestra capacidad, en la mentalidad que tenemos para pensar, para seguir adelante. Él apoyó a la educación, sino porque creen que él apoyó a la educación no para que nosotros seamos leales a él. Él apoyó a la educación para que nosotros seamos personas pensantes, podamos tener un juicio crítico, poder dar la contra otra persona, poder defender nuestros ideales, poder defender su vida, su constitución republicana. Amigos, si nosotros nos ponemos a pensar, la república y nuestra independencia no fue un mero hecho del destino o sucedió porque sí, y tampoco solo fue el hecho de nuestras heroicas batallas que nosotros ganamos, como las batallas de Junín y Ayacucho. No, amigos, detrás de estas batallas también hubo una ilustración, una idea, un faro que iluminaba a las personas, un faro que daba luz a una nueva constitución. Y él estaba ahí con todo lo que aprendió de la ilustración, sí, de la ilustración de grandes pensadores que venían de Europa, como bien sabemos, está Montesquieu, Rousseau, Locke, Voltaire. ¿Qué aprendió de estos pensadores? Aprendió que la constitución no debería basarse solo en un poder, no deberíamos dar poder a una sola persona. Entonces él apoyó o abogó para que la constitución se divide en tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder no podía recaer en una sola persona, y ahí está una gran concentración de poder, que esa persona nos gobierna a todos. Si ustedes se dan cuenta, él no se dio nada, no se arrodilló ante la república, ante los monarcas españoles. Él siguió pensando.
Y eso es lo que deberían haber hecho personas antes que él. Pero nos deja un gran legado este señor. Nos deja un gran legado. El legado de sus escritos, de esa llama que aún sigue ardiendo, de esa llama que nosotros debemos hacer fuego, debemos hacerla recobrar sentido. ¿Por qué callamos, amigos? Lo que pasó antes, hubo una persona que tenía más El Solitario de Sayán, su obra, fue importante porque apoyaba o recogía todos los conocimientos que él tenía sobre la nueva república. Pero en ese tiempo, si nosotros nos podemos pensar, no había quien lo apoye, no había alguien, no había algo que apoye. Bueno, en sí, él tuvo un gran impacto con un diario, El Tribuno de la República Peruana. Sí, tal vez fue un diario que no duró tanto o no tuvo una larga vida, pero con lo poco que hubo, el diario apoyó a Faustino Sánchez Carrión y a los ideales que él tenía. La huella del siglo de las luces en Sánchez Carrión se extendió mucho más allá de la filosofía política y la forma de gobierno, penetrando de manera profunda su composición ideológica y social de la nueva república. Así, José Faustino Sánchez Carrión, el Solitario de Sayán, se presenta como un verdadero hijo del siglo de las luces. En el contexto peruano, su pensamiento plasmado en sus influyentes escritos y en su activa vida, aunque breve participación en los albores de nuestra república, se basó en los principios e ideales, la razón y los derechos. Él decía que nosotros deberíamos tener los derechos necesarios para sobresalir. El legado de Sánchez Carrión, por tanto, va mucho más allá de la historia, de las páginas de los libros y de nuestro conocimiento. Nosotros debemos adaptar esto a nosotros mismos, a nuestra vida, porque si nosotros nos damos cuenta, no es tan diferente la realidad que se vivía en ese entonces. El Perú aún tiene decadencias, el Perú todavía no es libre como realmente lo pensamos. Y si hablamos, su voz siempre va a seguir resonando en nuestra historia. Como dije, debemos iluminar nuestro presente, proyectarnos a futuro. Pero ¿con qué nos debemos proyectar a futuro? Con las ideas que nos dejó, con sus ideales. Nosotros podemos generar un nuevo país como personas, como estudiantes que ya estamos ingresando a tener un desarrollo en la sociedad. Y al reflexionar, yo les dejo una pregunta. ¿No es acaso esa la mayor y más relevante lección que podemos extraer hoy del Solitario de Sayán para los complejos desafíos de nuestro presente como estudiantes y futuros líderes de este gran país? Gracias. Excelente, ya tenemos los resultados de la categoría A de discursos. Como ya se les mencionaba al principio, todos los que han participado son ganadores, pero como en todo concurso tenemos siempre un ganador, y en este caso se premiará al primer y segundo puesto. Y vamos a empezar con el segundo puesto, como ya les mencionaba, de la categoría A de discursos. Se le invita a nuestro director de nuestra institución educativa a pasar aquí al frente, que va a hacer la entrega
de la diploma del segundo puesto al estudiante ganador. Con 178 puntos tenemos al estudiante del primer grado de nuestra institución educativa con el seudónimo de Leilani Belén Becerra, se hace acreedora del segundo puesto. Le brindamos fuertes aplausos y le invitamos a pasar al frente y que hace la entrega de la diploma por parte de nuestro director. Muy bien, Leilani, tienes un excelente potencial y sé que nos vas a representar de la mejor manera. Tú puedes y siempre se puede. Una vez más, fuerte los aplausos para Leilani. Invito al docente Ubaní a pasar aquí al frente, que va a ser la entrega del primer puesto al estudiante del segundo grado con 191 puntos con el seudónimo de Jessy. Nos referimos al estudiante Lum Herrera Jessica Mireya. Le dedicamos los fuertes aplausos. Muy bien, una vez más fuertes los aplausos. Ahora sí, pasamos a la categoría B de ensayo que tenemos. Antes de ello, invitamos a la docente Paulita a pasar por acá para que esté entregando la diploma del segundo puesto. La recibimos con fuertes aplausos. Con 231 puntos nos referimos al estudiante con el seudónimo de Viste, es decir, al estudiante Daza Alba Boite Adrián. Fuertes aplausos, que se hace acreedor del segundo puesto. Fuerte los aplausos para el estudiante Boite. Una vez más, invitamos a nuestro director para que haga la entrega de la diploma del primer puesto al estudiante Guevara Irigoyen José de Cinerio con 246 puntos. Fuerte los aplausos. Y ahora un merecido aplauso para todos los estudiantes que fueron partícipes de este concurso de discursos y ensayos titulado José Faustino Sánchez Carrión. Ya se les mencionó que el día viernes se les estará haciendo llegar una constancia porque todos somos los ganadores. Sigan
participando y dejando en alto a nuestra institución educativa Toribio Rodríguez de Mendoza. A continuación tenemos las palabras de la docente Mas Pinedo Daisy, a quien recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas tardes con todos los presentes. En estos momentos estamos llegando a la parte final de este evento, que más allá de premiar el talento, ha rendido un justo homenaje a la figura de José Faustino Sánchez Carrión, ejemplo de pensamiento crítico y compromiso con el país. Durante este evento hemos sido testigos del talento, la creatividad y el compromiso de jóvenes que, como Sánchez Carrión en su tiempo, no temen alzar la voz ni cuestionar lo establecido. Cada discurso, cada ensayo presentado ha sido una muestra de que el pensamiento libre y la expresión responsable siguen vivos en las nuevas generaciones. Agradecemos sinceramente a quienes han hecho posible este evento, al director de nuestra institución educativa, a los miembros del jurado y por supuesto a ustedes los participantes por demostrar que las ideas tienen poder y que la palabra, cuando nace del conocimiento y la pasión, puede transformar realidades. Que este evento no sea el final, sino el inicio de un camino donde sigamos escribiendo, hablando y pensando con responsabilidad y libertad. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Porque la palabra bien dicha y el pensamiento bien escrito también construyen nuestra patria. Muchísimas gracias a todos los que hicieron realidad este concurso. Hasta la próxima.